Ahí voy, ¿eh? Adelante, gracias, sí. Ahí se ve. Sí. Buenos días, nosotros vamos a presentar el tema de futuro de divisas. Su origen es, bueno, es por Chicago Mercantile Exchange. Es un mercado estadounidense de derivados financieros y de productos básicos. Tiene sede en Chicago y se fundó en el año de 1898. Este ofrecía futuros sobre divisas desde el colapso del sistema de Bretton Woods. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1972, y en el cual ya se establecían las tasas de cambio fijas. La siguiente. ¿Qué son? Son contratos establecidos entre dos partes para comprar o vender una determinada cantidad de divisas a un precio establecido a una fecha futura. Sus principales características es que todos los contratos son normalizados y se comercializan a través de una cámara de compensación. El contrato se puede abandonar en cualquier momento. Y no hay riesgo de pago para la contraparte. Y los inversores deben de depositar una garantía. Los términos del contrato, estos pues son normalizados y todos deben incluir los términos en los que el contrato se celebra. Deben de tener el tamaño del contrato, el precio mínimo de incremento y el valor del TIC, requerimientos de capitales. Todos estos datos son necesarios para determinar el tamaño de la posición, así como el riesgo, pérdidas y beneficios a los que se están sometiendo. Los tipos de cobertura. Existe la cobertura de riesgo con futuro de divisas, la cobertura corta y la cobertura larga. Bueno, especificando los tipos de cobertura, ya que nos tocó Lucero, tenemos 3 tipos, que son los que ya dijo, de cobertura con riesgos con futuros de divisas. Este primero, su fin es tratar de compensar las fluctuaciones de precio posiblemente adversas en un mercado con una exposición igual y opuesta en el vehículo de cobertura tal como los futuros. Tenemos la siguiente, que es de cobertura corta. Prácticamente el vendedor del contrato tiene que entregar el activo subyacente en una fecha acordada, siendo a cambio retribuido por ello la fecha de venta establecida entre las dos partes. La posición corta se utiliza en los mercados derivados para una mejor financiación. Y los de cobertura larga, aquí el comprador del activo ostenta el derecho a recibir el mismo activo negociado en la fecha de vencimiento acordada en el contrato. Estos son los principales pares más usados en futuros sobre divisas. Por ejemplo, el más usado es el australiano con el dólar. El australiano es el base y el dólar es con el que se compara. El siguiente que tenemos es el canadiense frente al dólar, el euro frente al dólar. Y aquí algo que podemos notar es que el dólar es muy usado como comparativo. Las especificaciones de los contratos. Este debe incluir tamaño del contrato, precio mínimo de incremento y precio del valor correspondido del TIC, que el TIC es básicamente una forma de escribir una cantidad de cambio del precio de un activo o un instrumento en el mercado.
Estas especificaciones son necesarias para que el trader o inversor pueda determinar el tamaño de su posición, los requerimientos de capital, así como los beneficios y pérdidas potenciales de la operación. Como vemos, los datos necesarios para vender y comprar son aquellos que entonces el precio de apertura, al que se hizo la primera transacción, el precio más alto, bajo y cierre del día o de la última operación y, por supuesto, la fecha de contrato. La resolución de un contrato, este es resuelto hasta el final, momento en el que se ha de proceder a la formalización de lo pactado. Y lo más usual es que la contraparte del trader o del inversor sea un banco o casa de cambio en la que incluso pueda hacer físicamente la compra y venta pactada con el broker de futuros, que vamos a ver más adelante lo que es un broker de futuros. Bueno, en cuestión del tema de en qué bolsa se puede hacer las operaciones, encontramos las tres principales, que sería la primera, que es el NIS Euronext, que nos dice que es un fruto de la fusión de las bolsas que están en París, Ámsterdam, Bruselas, Lisboa, Oporto, y como otra fusión que se llama LIFE, en donde se encuentra, que es el London International Futures and Option Exchange, que también encontramos el dato de que también es propiedad del CME, que es el que les explicamos al principio. La segunda sería el Tokyo Financial Exchange y el tercero sería son bolsas de mercancías y futuros de Brasil. Bueno, a la hora de hacer una operación con brokers, encontramos como recomendación que se debe tomar en cuenta que debemos contratar una cuenta con un broker más tradicional que los que ya utilizan en Forex. Un ejemplo sería trabajar con el Interactive Brokers, que permite hacer operaciones con divisas, con los CFDs, que como ya les he explicado, que son los contratos de diferencia. Tienes la oportunidad de hacer varias operaciones, futuros, opciones financieras, fondos de inversión, entre otra gama muy amplia de operaciones. Quisimos investigar un poco del mercado Forex para poder hacer una comparación que se la vamos a mostrar más adelante. Pues como ya lo sabemos, se trata de un mercado global que es descentralizado. Pues aquí se hace la negociación de monedas, billetes y pues hasta cheques de viaje. Entre los beneficios que podríamos tener con el mercado Forex es de que pues, es considerado el mercado más grande del mundo. Es uno de los más volátiles, libres y no está regulado. Sus usuarios tienen pocas posibilidades de manipulación del mercado. Sus actividades son las 24 horas del día, pues de lunes a viernes. Se dice que el fin de semana no mantiene ningún movimiento, ya lo sabía. Aquí es lo que ya les decía, pues en comparación del Forex y los futuros sobre las divisas, encontramos que pues se enfoca mucho en el apalancamiento, la regulación, el coste de la operativa y la liquidez del mercado. En esto lo podemos explicar como que el mercado Forex tiene una mayor liquidez que el futuro de divisas. La regulación del mercado de futuros es mucho más fuerte y estable, pero a su vez tiene un apalancamiento que se considera modesto, pero por otra parte el Forex ofrece una posibilidad de poder usar un gran apalancamiento, llevando el trader a poder obtener un alta de beneficios y también pues ahora sí que la contraparte sería que puede tener grandes pérdidas. La contratación de un futuro sobre divisas implica pues un pago de comisión a un broker, perdón, pero a su vez pues tiene otras comisiones que afectan también el cambio de las divisas. Ahora sí que en cuestión de todo, los traders del mercado Forex serían como que generalmente no pagan ninguna comisión y pues no están sujetas como que al pago de esto para realizar sus operaciones. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte y pues ahora sí que en nuestra conclusión nos vamos
decidimos como que hacer la opinión personal de cada quien. Y bueno, al menos desde mi punto de vista, yo creo que me iría como por el que no tenemos como que depender del broker, que si le pagas, pues realiza las operaciones. Ahora sí que yo me iría por el lado de que mejor no depender de que del broker, o sea, que esté la comercialización de las divisas pues tal cual así libre para poder hacer las operaciones a mi gusto y a mi conveniencia, tal vez. Y además es un tema muy usado porque las compañías modernas hoy en día llevan a cabo todas sus transacciones fuera del país o del país de origen. Entonces es importante conocer qué es lo que te conviene más, qué tipo de cobertura podrías utilizar. Yo considero que también es como importante analizarlos porque pues en ver los riesgos que corres tanto en un mercado como en el otro y ver cuál estás más seguro con lo de los contratos y las regulaciones que se tienen. Perfecto. Muchas gracias, chicas. Tengo algunas preguntas nada más como para cerrar el tema. ¿Ustedes qué consideran que es mejor? Hablábamos hace un momento sobre los beneficios o la comparación que había entre el mercado Forex y el mercado de futuro de divisas. En su opinión y dada la investigación que hicieron, ¿qué considerarían o qué recomendarían a sus compañeros? ¿Invertir en un mercado Forex o en un mercado de divisas? Pati, ¿tú qué opinas? Profe, ¿Qué ¿me les dice que me puede repetir otra vez? Es que no le... Perdón, Así sí, creo como que que bien no me cortado. escuché bien, ¿verdad? Va, y les va. Bueno, La pregunta es, dado que su investigación y los resultados que obtuvieron de investigar, vimos que al final nos hacen una comparativa entre el mercado Forex y el mercado de futuro de divisas. ¿Ustedes qué les recomendarían al resto de la clase? ¿Una inversión en mercado Forex o en mercado de divisas? Recuerdo que muy al principio del curso surgieron muchas preguntas o surgieron muchas inquietudes sobre el mercado Forex, que si era bueno, que si es malo, que si los rendimientos, esto y aquello. ¿Ustedes qué les recomendarían o qué le habrían recomendado a la clase en ese momento? ¿Invertir en mercado Forex o en mercado de divisas ahora que conocen esta comparación? Bueno, al menos yo en lo personal, como ya les decía, yo me iría por el mercado Forex, ya que el precio que está como que de las acciones queda así tal cual. No, como que no interviene si le pagas la comisión al broker o no. No, ¿cómo se puede decir? No altera el precio. Es ya de que ya está comercializado en la bolsa con un precio ya, ya como centralizado, por así decirlo. además el mercado Forex tiene un nivel de liquidez más alto que sobre el futuro de divisas. Entonces creo que es mejor el Forex por esa parte. Ujú. ¿Tú qué opinas, Lucero? Pues yo también opino que es mejor porque hay más movimiento, más liquidez. Y el otro, el mercado de divisas, como es más regulado, tiene menos personas así como invirtiendo, entonces pues no hay tanto liquidez. Ok. ¿Les preocuparía que el mercado Forex no está regulado? Supongo que en parte es un riesgo que se tiene que correr, pero si Es que analizamos tiene todas las sus pros y ventajas, sus contras. creo que son más las ventajas, ¿no? Pero Pues sí, entonces ustedes se irían más por el rendimiento, ¿no? O sea, te deja mucho más de lana meterle dinero al mercado Forex que a futuros de divisas, porque pues en futuros de divisas a lo mejor tienes que pagar comisión, tienes que pagar pues toda la regulación, etcétera, etcétera. Entonces ustedes se irían más por el mercado Forex. sí. Sí. Es algo bien chistoso, bien curioso. Conforme nosotros avanzamos en edad, nos hacemos mucho más conservadores, ¿sí? No lo digo porque, bueno, obviamente yo tengo mucha más edad que ustedes. Tal vez también invertiría en un mercado Forex, pero a lo mejor no al 100%, ¿sí? Tal vez haría una mezcla de un 50-50 o un 60-70, no sé, algo así, ¿no? Porque conforme vamos avanzando en edad,
nos preocupamos mucho más del capital que tenemos. A lo mejor ustedes, que es muy propio por la edad, en una edad muy joven, tendemos digamos, aventar toda la carne al asador, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma tienes mucha más vida hacia adelante para poderte recuperar, ¿sí? Es bien interesante cómo a los alumnos que son mucho más jóvenes les parece mucho más atractivo el mercado Forex, precisamente por eso, porque es muy dinámico, porque atraemos, o bueno, tenemos muchos mayores rendimientos, pero si... Y porque no tenemos tantas limitantes, ¿no, profe? Y en exacto, el otro yo creo que nos sentimos como que así como muy observados o muy de muy que tienes cerrados, que ir por sí. aquí, ajá. Exactamente, y además eso se explica con un fenómeno macroeconómico que es la expectativa de un ingreso futuro. Ustedes ahora mismo tienen una expectativa de un ingreso futuro esperado mucho mayor. ¿Por qué? Porque apenas vamos a salir a obtener un trabajo, a lo mejor de tiempo completo, un trabajo donde podamos desarrollarnos y obviamente nuestras expectativas de salario van a ser mucho más altas. ¿Qué pasa con una persona que a lo mejor tiene 40, 50, 60 años? Él sabe que sus expectativas de ingreso futuro van a ser mucho menores, ¿sí? Entonces, eh, digamos, su probabilidad de que arriesgue su capital va a ser mucho menor. Entonces, a una persona, si en algún momento nos vamos a dedicar a las finanzas o estar en una casa de bolsa y vender o colocar productos, va a ser mucho más sencillo que una persona joven nos compre un producto Forex que una persona adulta. Sin embargo, una persona adulta, y estoy hablando de unos 40, 50 años, va a ser mucho más sencillo venderlo en un producto de futuro de divisas porque tenemos una regulación, una legislación, porque tenemos, digamos, algo que nos ampara para no perder tanto dinero, ¿sí? Bien, muchísimas gracias. Tengo ya nada más una última pregunta. Vane nos platicaba sobre las posiciones cortas y largas. No sé si el resto de la clase entendió que es una posición corta y una posición larga. Ah, lo de los tipos de cobertura. Los Ok. tipos de cobertura, correcto. No, no quedó claro. No muy claro, ¿verdad? Él les va porque no quedó muy claro. Generalmente se explican así tal cual como lo hizo Vane, lo hizo muy bien, pero bueno, ustedes saben que me gusta a mí como la clase aterrizarla en un lenguaje coloquial, un lenguaje que podamos entender, ¿sale? Vane, ¿nos pudieras explicar, digamos que con peras y manzanas o de una manera mucho más, vaya, en español, qué era la cobertura larga y la cobertura corta? Bueno, en la cobertura corta, en el contrato se establece una fecha y entonces cuando haces tú la operación, en esa fecha te tienen que entregar el dinero. Ujú, Por eso es una posición corta y se utiliza en estos mercados para mejorar la financiación. Y en ujú. cambio, en el largo, el mismo activo negociado no tiene una fecha de vencimiento acordada, o sea que tú la puedes pedir o antes o la puedes pedir después, por así decirlo, no tiene como establecido una fecha. Ok, ahí les va un tip para entenderlo, digamos que mucho más rápido. Una posición larga es cuando tú tienes el valor, perdón, el activo, ¿sí? Y esperas que va a subir de valor, ¿sí? O sea, tú tienes ya digamos, en este caso estábamos hablando de divisas. En la posición larga, tú tienes las divisas y esperas que suban para poderlas vender, ¿sí? Y en la posición corta, tú las vas a comprar. Entonces, un largo es una posición de venta y un corto es una posición de compra. ¿Vale? Listo, ya está. Muchísimas gracias al equipo. Pasamos ahora al Gracias a siguiente usted, profe. equipo, por favor. Sí. China, ¿me podrías ayudar a proyectarla, por favor? Ahí ya se ve. Sí, ya vemos ahí. Adelante. Sí.
¿Ustedes me dicen? Vamos a hablar sobre el swap. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es? Es un acuerdo de intercambio financiero en donde alguna de las partes se compromete a pagar con un periodo de tiempo, ya sea en un flujo monetario o a cambio de recibir un flujo de otra parte. Esto quiere decir que tú vas a establecer criterios para saber cuándo te va a pagar lo que tú le vas a prestar o el crédito que vas a adoptar. El swap fue creado en 1985. Las características. Ambas partes están obligadas a cumplir el acuerdo. Los flujos a intercambiar pueden ser ciertos o inciertos, pueden variar. No se entregan garantía alguna por las partes. Tienen alto riesgo de incumplimiento en contrapartida. Y las fechas y frecuencias de pago suelen coincidir. Miguel, no te escuchas. No escuchamos, Miguel. Bueno, dentro de los factores que influyen son la fecha de comienzo y final del swap, son también la nominal, que es la cantidad en la que se calculan los flujos de ambas partes, el tipo de margen de interés que tiene cada contraparte, el índice de referencia para la parte variable, la periodicidad de frecuencia de pago y la base de cálculo de cada parte, que es la que se forma al calcular el interés entre dos fechas. Representación global. El mercado de los swaps representa cerca del 80% del mercado global de productos derivados, alcanzando 320 trillones de dólares americanos al final del año 2018. Bueno, tenemos varios tipos de swap. Dentro de ellos está el de tasa de interés, que es el más común y es el en el cual se intercambian flujos de intereses de mismas divisas y de fechas pactadas por las partes. Esto implica un intercambio de obligaciones de pago correspondiente a préstamos de diferente índole, referenciadas a un valor nocional y de la misma divisa. Se encuentran los swaps de materias primas. Este swap son a 2 años sobre el oro. Tienen un intercambio de dinero basado en el precio del oro. El swap se encarga de compensar diferencias en el precio variable del mercado y el precio establecido fijo en el contrato. O sea, aquí se van a tomar dos tipos de intereses. El interés que se está dando en el mercado por el precio del oro, que sería en este caso la materia prima, pudiera ser petróleo, pudiera ser algún otro subyacente, y se van a tomar en cuenta los intereses que se ponen por las partes del contrato, cuántos intereses se van a pagar y los plazos en que se van a ir dando estos. Swaps de índices bursátiles. Estos permiten intercambiar de la misma forma que los otros swaps mencionados, el rendimiento del mercado de dinero por el rendimiento de un mercado bursátil. El rendimiento bursátil se refiere a la suma de dividendos
recibidos, a las ganancias de capital y a las pérdidas del capital. También está el swap sobre tipo de cambio, que es una variante del swap de tasa de interés, y su diferencia es que esta está nocional sobre se pagan de la tasa de intereses fijas y el nocional sobre el que se pagan las tasas de intereses fluctuantes, estos denominados en divisas distintas. Y el swap de crediticios es un swap determinado de instrumento de crédito en el que un comprador paga periódicamente al vendedor y a cambio el vendedor pagará una cantidad de dinero. En el caso de instrumento de crédito, sea impagado a su vencimiento o en la cantidad incurra una suspensión de pagos. Pues aquí pues tenemos como una muestra de lo que pudiera ser el tipo de swap en la cuestión de pagos. Y dicen de que conocemos nosotros el contrato entre las dos partes y de acuerdo a los acuerdos que se realizan, nosotros vamos a establecer la fecha valor, que es 0, que nos va a indicar el tiempo en el que se inicia el contrato, a lo que puede ser el crédito de dinero o de algún otro instrumento subyacente. La fecha del vencimiento le indica la B, que es el periodo en el que va a estar establecido el contrato. Los intervalos de tiempo son los periodos en los que se van a realizar los pagos, que también van a ir asociados con los flujos de cobro que se le van a estar dando a cualquiera de las dos partes que haya prestado el dinero. Las ventajas. Tiene mayor cobertura frente al riesgo de tipo de interés. Especulación. Como en toda inversión, participaremos en un swap si nuestra predicción es que lo que recibiremos en el futuro nos supondrá un mayor valor que lo que tendremos que entregar. Y cambiar nuestros bienes o recursos futuros. Puede ser de nuestro interés intercambiar bienes de nuestro negocio, que nuestro negocio genera por otros que necesitamos para las actividades cotidianas. Y aquí también leí que tenía mayor cobertura y mayor solidez y también compraban estos instrumentos porque tenía menor costo de financiamiento. Dentro de los factores de riesgos que tiene el SAT se encuentra el riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo de precio, el riesgo legal y el riesgo de entrega. Eso dependiendo pues también del tipo de compra o de pago que vayas a hacer, dependiendo también el tiempo estimado de pago y las fechas de cobro. La finalidad de los swap es suavizar las oscilaciones de los tipos de interés, para que los intereses sean un poquito estables y que no sean tan altos, reducir el riesgo de crédito, disminuir los riesgos de liquidez, que a través del ejemplo que les di, pues estableciendo los tiempos y los flujos de cobro, pues la liquidez sea en el tiempo determinado que se puso en el contrato. Y dice que es la reestructuración de portafolios en donde se logra aportar un valor agregado para el usuario. Aquí, pues, como tal, quien presta el dinero o el interés que está dando, pues va a recibir un beneficio al momento de darle a la otra parte el dinero o algún otro instrumento subyacente. Okay. Y bueno, así como conclusión, pues prácticamente SWAT es un contrato de intereses donde dos agentes o dos partes intercambian un flujo de interés determinado en tiempo y cómo se va a estar realizando también en el pago de acuerdo a un contrato. Por ejemplo, si yo le quisiera prestar a alguien más, tengo que ver el interés que influye en el mercado, por ejemplo, con el oro, en qué tipo de interés se está pagando, se está cobrando el oro, el interés que yo le voy a cobrar a la persona por hacerle el préstamo, lo que él me va a estar pagando y estableciendo los tiempos en el que me va a dar los pagos y también los flujos de cobro.
Es un tipo de instrumento que tiene más riesgos, como los que había mencionado mi compañera. Puede haber muchos riesgos en el mercado porque a veces las tasas son muy variables. Entonces puede que de repente los intereses sean un poco bajos y al otro día puede que estén altos. Hay riesgos de pago porque no hay como tal algo que asegure que la otra parte te va a pagar con garantía. Puede que incumpla en algún tipo de pago que se realice o que a lo mejor no se da en el tiempo que se especificó o cualquiera de otras cuestiones así. ¿Qué más? Bueno, pues prácticamente, como lo ya vimos, por materias primas, por tasas de interés, por crédito, tipo de cambio y índices bursátiles. Y eso sería pues todo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. A ver, vamos a ver unas preguntitas. ¿Alguien investigó lo que significa swap en español? Ah, mm, ¿No? no. Vamos viendo. Swap significa, para empezar, un intercambio, ¿no? Es un intercambio, como ya bien lo mencionaban sus compañeros, puede ser de divisas, puede ser de tasas de interés, puede ser de activos, puede ser de algún bien, commodity, etcétera, ¿no? Bien, ya partiendo de ahí. A ver, de los que nos expusieron, el equipo expositor, ¿dónde se negocian o quiénes se negocian o cómo negociamos estos swaps? ¿Hay algún lugar? Pues dice de que las personas que negocian estos swaps son los inversionistas. Son los inversionistas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que los swaps no se negocian en ninguna bolsa, no se negocian en ningún mercado como tal. Saben que los swaps se negocian casi siempre entre negocio con negocio, ¿sí? Y es bien interesante porque aquí es donde tú tienes que encontrar a alguien que esté interesado en comprarte lo que tú vas a vender, ¿sí? En este caso, sus compañeros nos mencionaban que había de rendimientos, de tasas de interés. Entonces, lo que tú pones a la venta como tal es a lo mejor un instrumento o un crédito que tú has adquirido, ¿vale? A ver, entonces, ¿cuáles serían los swaps más comunes que ustedes vieron a la hora de hacer su investigación? ¿O cuáles son los más utilizados? Los El de de, Ajá. el de tipo de créditos, los de tasas de Tipo cambio. de crédito, exactamente, los que más se negocian o los más populares son los de tipos de crédito, ¿sí? Un ejemplo a lo mejor para que nos quede quizá un poquito más claro, porque yo sé que estos temas son difíciles de entender en español. ¿Y por qué digo en español? Como ya les mencionaba, digamos de una manera coloquial y una manera más aterrizada a nuestra realidad o a nuestro entorno. Empezamos a escuchar swaps, empezamos a escuchar forex, empezamos a escuchar futuros de divisas y la verdad, yo no sé quién les puso esos nombres ni esas explicaciones, pero yo no les entiendo nada, no les entiendo en lo absoluto. Sin embargo, ya cuando lo aterrizamos a un ejemplo, es muchísimo más digerible, ¿no? Ahí les va un ejemplo. Supón que tú vas a montar una empresa, ¿no? Vas con el banco, tocas la puerta, le dices, oiga, necesito un préstamo para montar mi empresa. Ah, sí, cómo no, con mucho gusto, te dice Bancomer. Te voy a dar tu crédito a una tasa de interés del 7% variable, ¿sí? Variable, ¿por qué? Porque va a estar indizada a la bolsa de Tokio, ¿no? Entonces, si sube la bolsa de Tokio, te va a cobrar más interés, y baja la bolsa de Tokio, a lo mejor te va a cobrar menos. Ya, pregón. Te vas con tu dinero, con tu tipo de cambio, con tu tipo de tasa a un 7% de interés variable. Por otro lado, tú tienes un primo que también tiene una empresa, pero él ya tiene 10, 12 años con su empresa. Y entonces tu primo también quiere hacer más grande su empresa y va y toca la puerta de banco. Oye, necesito también un préstamo. Ah, pues qué padre. Tú como ya eres cliente de nosotros desde hace 10, 12 años y sabemos que tu empresa es bastante redituable, te voy a dar una tasa de interés mucho más conveniente. Te la voy a dejar al 5%. En esta ocasión, tu interés va a ser fijo, ¿sí? Y entonces aquí entran ya los swaps, ¿no? Como sus compañeros mencionaban, generalmente lo que intercambiamos, o el swap, que es lo que significa swap, un intercambio,
lo que vamos a intercambiar son las tasas de interés, ¿sí? Una tasa de interés fija por una variable, ¿sí? Entonces, te juntas con tu primo, ¿sí? Y le dices, oye, primo, échame la mano, güey, dame tu tasa de interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque a ti te la están cobrando al 5 y a mí me la están cobrando al 7, ¿sí? Si hacemos tú y yo un intercambio de tasas de interés, yo me beneficio pagando yo un interés fijo del 5%, yo pago tus intereses, y tú te beneficias si agarras mi tasa de interés del 7% que es variable. ¿Por qué? Porque si sube, yo te voy a pagar más. Si sube la tasa de interés, yo te voy a pagar a ti mis intereses. Sin embargo, yo al banco solamente le voy a pagar el 5% ya fijo, ¿sí? Entonces, lo que están intercambiando estos primos son sus tasas de interés y, como bien lo mencionaban sus compañeros, los flujos de efectivo que voy a pagar, ¿sí? Entonces, al final del plazo, mi primo, en lugar de pagar el 5% de interés, va a pagar a lo mejor va a pagar el 5% total, ¿sí? Más yo que le voy a estar pagando a él un premio por haberme prestado su tasa de interés. Y al final, lo que yo voy a pagar va a ser el 5% de mi primo, ¿sí? O un 5% más el interés que le pagué a mi primo. ¿Por qué? Por prestarme su tasa de interés, ¿sí? Entonces, lo que estamos intercambiando aquí son las tasas de interés. A mi primo le interesa bajar su tasa de interés o recibir un premio por prestarme su tasa de interés, y a mí lo que me interesa es recibir una tasa de interés fija, mucho menor a la que me da el banco. Entonces, así es como quizá nos entendamos un poquito mejor. Es un swap, ¿vale? Un swap, entonces, es un intercambio. En este caso, hicimos un intercambio de tasas de interés donde ambos nos vamos a ver beneficiados. Tú te beneficias de una tasa de interés variable y yo me beneficio de una tasa de interés o de pagar un préstamo a una tasa de interés fija. Creo que queda un poquito más claro, ¿no? Profesor, Dime. respecto al beneficio de la tasa de interés variable, también puede ser en algunos casos perjuicio, ¿no? ¿También puede ser qué, perdón? En algunos casos la tasa variable perjudica. Claro, claro, totalmente. Sí, sí, sí. Puede ser eso. Porque estaba viendo de que, por ejemplo, si hacías un swap de crédito hipotecario, Ajá. te pagar una tasa fija, no sé, como del 10% a unos 20 años. Y si tu renta variable pues sube de acuerdo a los años que vayan pasando, pues no se sabe qué pueda suceder. Si te suben el interés que tú vas a estar como pagando de eso, o sea, en vez de hacer un ahorro, o sea, vas a salir pagando de más, ¿no? Por lo que Claro. puedes. Sí, porque a la hora que tú tienes una tasa de interés variable, pues tu interés se puede ir a las nubes, ¿sabes? Y generalmente las tasas de interés no bajan, no es como la inflación. O sea, ya una vez que sube, ya subió y ya es muy difícil que baje esto, ¿vale? Bien, muchísimas gracias, equipos. Fueron unas muy buenas exposiciones. Creo que todos entendimos los temas. Las próximas actividades, bueno, para mañana tenemos la actividad con respecto al tema que vimos la sesión anterior. Tenemos un par de ejercicios, son bastante sencillos. Para los ejercicios hay que entregar la vuelta completa, ¿sí? Si no se recuerdan cómo hacer la vuelta completa, revisen el video, es bastante simple hacer la vuelta completa. Y tenemos que entregar los dos montos, ¿sale? O sea, ¿por qué digo los dos montos? Porque acuérdense que en la sesión anterior vimos paridad de tasas de interés, donde si yo pongo a invertir mi dinero en Estados Unidos o en cualquier país, me debe dar el mismo rendimiento que si yo lo tengo invertido en moneda nacional. Entonces, debemos de llegar, quizá no al mismo resultado en ambas inversiones, pero sí debemos de llegar a un resultado bastante similar, no sé, una variación de 300, 400, 500, es más, 1,000 pesos de diferencia, ¿sí? Si hay una variación así de pequeña, podemos decir que la tasa de interés tiene paridad, ¿sale? Si ya nos da un resultado bastante diferente, pues entonces ya ponemos ahí, no hay paridad. Eso para los ejercicios. Y tenemos que entregar también mañana nuestro mapa conceptual de tasas de interés y es todo. Creo que el viernes tenemos un pequeño quiz también de paridad de tasas de interés. Respecto a los temas que vimos hoy, ya están en la plataforma para que los puedan descargar.
también la secuencia instruccional de la próxima semana, que es prácticamente lo que hemos venido manejando, mapas conceptuales para entender el tema, ¿vale? Y bueno, por mi parte es todo. ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que no haya quedado muy claro? No, profe. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima sesión. Recuerden entregar sus trabajos. Si tienen algún problema con entregar los trabajos, por favor, háganmelo saber a la brevedad para ya sea habilitar más tiempo o verlo. ¿Vale? Sí, Sí. profe. Gracias. Ándale pues. Gracias. Cuídense mucho. Igualmente. Gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao. Bye. Bye.